¿Es la memoria responsable del miedo? Me cuestiono a mí mismo. ¿Qué es el pensamiento? Y la respuesta surge: memoria, por supuesto. Entonces, ¿es la memoria la verdadera responsable de nuestro miedo? Observen esto atentamente. Fui herido físicamente el año pasado. Recuerdo ese dolor, y ahora temo que la enfermedad o el sufrimiento puedan regresar. Esto significa que el pensamiento se basa en la experiencia del año pasado o del dolor de ayer, lo recuerda y se atemoriza ante la posibilidad de que vuelva a ocurrir. No es un proceso simple, sino algo que debemos examinar profundamente si queremos comprender la naturaleza de nuestros temores. La mayoría de nosotros aceptamos este proceso como natural, como inevitable, sin cuestionar si existe otra forma de relacionarnos con nuestras experiencias pasadas. Toda nuestra acción, toda nuestra existencia, se fundamenta en el pensamiento. No sé si han contemplado alguna vez este hecho extraordinario. Prácticamente todo lo que hacemos está basado en el pensamiento. No existe verdadera espontaneidad en nuestra vida cotidiana. Vivir espontáneamente es una forma de existencia completamente diferente. Para acceder a esta espontaneidad, uno debe comprender la naturaleza del pensamiento que ha condicionado nuestro cerebro, nuestra perspectiva mental, nuestra actividad diaria. El pensamiento se ha convertido en el gobernante invisible de nuestra existencia, dictando cómo percibimos, cómo reaccionamos, incluso cómo sentimos. Es como si estuviéramos constantemente operando desde un programa establecido, un patrón que se repite una y otra vez, sin darnos cuenta de que estamos atrapados en este ciclo interminable. Observen sus propias vidas. ¿No es cierto que desde el momento en que despiertan hasta que se duermen, el pensamiento está constantemente activo? Planificando, recordando, preocupándose, comparando, juzgando. Este movimiento incesante del pensamiento ha creado un mundo interno donde rara vez hay espacio para algo realmente nuevo. Esta actividad constante es lo que llamamos nuestra vida normal, pero ¿es esta realmente la totalidad de lo que podemos ser como seres humanos? ¿O existe una dimensión de la consciencia que trasciende este movimiento mecánico del pensamiento? Cuando existe una comprensión, una percepción inmediata de este mecanismo, entonces surge la espontaneidad. Entonces existe libertad. Pero ese es un tema bastante diferente que podemos explorar más adelante. Por ahora, preguntémonos. Veo que el tiempo es parcialmente responsable de mis miedos. ¿El pensamiento también es responsable? ¿Es el tiempo lo mismo que el pensamiento? ¿O es el pensamiento lo mismo que el tiempo? ¿Comprenden? No son el tiempo y el pensamiento como entidades separadas. Existe solamente el pensamiento creando tiempo psicológico. ¿Están siguiendo este razonamiento? Para la mayoría de nosotros, el tiempo existe como algo independiente, como algo objetivo que está fuera de nosotros. Pero cuando observamos atentamente, ¿no es el tiempo psicológico una creación del pensamiento? El tiempo cronológico es necesario para llegar a una cita, para cocinar, para el crecimiento biológico. Pero el tiempo psicológico, el llegaré a ser, el seré, el superaré, ¿no es eso creación del pensamiento? Esta división entre lo que soy y lo que debería ser es el tiempo, es la brecha creada por el pensamiento, y en esta brecha florece el miedo. El miedo a no lograr, a no alcanzar, a no llegar a ser aquello que creo que debería ser. Esta dimensión del tiempo psicológico es absolutamente crucial para comprender la naturaleza del miedo. Habiendo profundizado, habiendo comprendido, no intelectualmente, no verbalmente, sino habiendo realmente visto la naturaleza del pensamiento, uno se da cuenta de que el pensamiento es fundamentalmente responsable del miedo. Entonces alguien dice: ¿cómo puedo detener el pensamiento? Logra lo cual es la pregunta más absurda. ¿Ven? Este es parte del truco que han creado los gurús. Medite, intente controlar el pensamiento, detenga el pensamiento. ¿Han intentado alguna vez detener el pensamiento? Si lo han hecho, descubrirán que la entidad que dice «debo detener el pensamiento»
es también parte del pensamiento. Hay un pensador que quiere controlar sus pensamientos, pero este pensador es a su vez otro pensamiento, otra imagen creada por el pensar mismo. El pensamiento está jugando un juego consigo mismo. Se divide en controlador y controlado, en el que observa y lo observado, pero esta división es ficticia, es parte del mismo movimiento. Como una mano que intenta agarrarse a sí misma, nunca puede lograrlo. Este es uno de los autoengaños más sutiles en los que caemos. Creer que existe una entidad separada capaz de controlar el pensamiento. Pero cuando observamos atentamente, vemos que el controlador es lo controlado. No hay separación real, es el mismo proceso dividiéndose artificialmente. Si observan que el tiempo es pensamiento, que el tiempo es movimiento. Movimiento desde ayer, hoy, mañana y... Que el pensamiento también es un movimiento basado en los recuerdos del pasado, en experiencias pasadas, en el conocimiento del pasado. El conocimiento siempre pertenece al pasado. Entonces verán que el pensamiento es fundamentalmente responsable del miedo. ¿Comprenden? El movimiento del pensamiento, surgiendo de la memoria y proyectándose hacia el futuro, crea este espacio psicológico donde el miedo encuentra su hogar. El miedo solo puede existir en relación con algo. Miedo a perder, miedo a sufrir, miedo a morir. Y este algo es siempre una proyección del pensamiento basada en la memoria de experiencias pasadas. Observen cualquier miedo que tengan. Miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo a la enfermedad. ¿No está cada uno de estos miedos relacionado con una experiencia pasada que el pensamiento proyecta hacia el futuro? Si nunca hubieran experimentado el rechazo, ¿tendrían miedo a ser rechazados? Si nunca hubieran conocido la soledad como algo doloroso, ¿tendrían miedo a estar solos? El pensamiento toma estas experiencias, las almacena como memoria, y luego las proyecta hacia un futuro imaginario, creando así el miedo. Es este movimiento desde el pasado hacia el futuro lo que constituye la esencia misma del miedo. Ahora, consideremos algo más profundo. ¿Es la palabra miedo el miedo mismo? ¿Comprenden? ¿Es la palabra miedo realmente miedo? ¿O la palabra no es la cosa que representa? ¿Comienzan a cansarse? ¿Entienden mi pregunta? ¿Es la palabra diferente de la cosa? ¿O es la palabra la que crea esta cosa llamada miedo? Si es así, entonces la palabra los está dirigiendo y la palabra está creando el miedo. ¿O acaso existe el miedo independientemente de la palabra? Esta es una investigación fundamental, porque para la mayoría de nosotros, las palabras han tomado el lugar de la percepción directa. Hemos sustituido la experiencia por la palabra. El símbolo ha reemplazado lo simbolizado. Cuando decimos, tengo miedo, inmediatamente toda la carga psicológica asociada con esa palabra entra en juego. Las experiencias pasadas, las asociaciones, las imágenes, todo el contenido acumulado por esa palabra a lo largo de nuestra vida se activa instantáneamente. La palabra evoca una reacción condicionada. Por eso es tan importante preguntarse, ¿es posible observar esta reacción, esta sensación, sin nombrarla como miedo? Esto significa que la palabra no es la cosa. ¿Correcto? ¿Comprenden? Por lo tanto, ¿han separado la palabra de la cosa? ¿Entienden? La carpa, la tienda, la palabra, no es eso que señala, ¿cierto? Entonces, cuando observan, ¿pueden distinguir la palabra de la cosa? ¿Comprenden mi pregunta? Han separado la palabra de la reacción que llaman miedo. Esto significa, son conscientes de que están atrapados en la red de las palabras. La mayoría de nosotros vivimos en un mundo de palabras, de símbolos, de conceptos, y rara vez entramos en contacto directo con la realidad detrás de esas palabras. Estamos tan condicionados por el lenguaje que confundimos las palabras con aquello que intentan describir. Las palabras los guían, los condicionan. Pueden entonces mirar la cosa sin la palabra, lo que significa observar sin nombrar,
sin que intervenga la palabra con todas sus asociaciones y su contenido. ¿Pueden mirar directamente esta cosa? ¿Comprenden? Estoy utilizando mucha energía, y espero que ustedes también. Esta no es una discusión teórica, sino una investigación activa que requiere toda nuestra atención y energía. No estamos jugando con ideas, sino explorando la posibilidad de una percepción completamente nueva y fresca de la realidad. Entonces, ¿pueden observar el miedo, la palabra, la sensación real, sin la palabra? ¿O acaso la palabra crea la sensación? El nombre miedo lo crea. ¿Comprenden? Pueden mirar la carpa, la palabra, y el hecho, la carpa diferenciadamente, pueden separarlos y decir, sí, puedo mirarla sin la palabra. Puedo ver las líneas, puedo ver los carteles, sin la palabra. Con objetos externos esto es relativamente fácil. Puedo ver un árbol y no necesito decirme a mí mismo, eso es un árbol, para percibirlo. La percepción directa es posible. Pero hacer esto, psicológicamente, es mucho más complejo. Uno debe estar extraordinariamente alerta, tener una profunda conciencia del significado, de la palabra y de la cosa. Nuestras reacciones psicológicas están tan entrelazadas con las palabras que las describen, que separarlas requiere una cualidad de atención completamente diferente. No es un esfuerzo, no es una concentración, sino una conciencia expansiva que incluye tanto la reacción como el proceso de nombrarla, viéndolos simultáneamente sin que intervenga el pensamiento analizador. Ahora, si son conscientes, entonces aquello que están observando sin la palabra, ¿es miedo? ¿Entienden lo que intento decir? La reacción que han nombrado como miedo, si no la nombran, ¿es eso miedo? ¿Existe el miedo? Han llegado a este punto después de investigación, comprensión, tiempo y pensamiento. El pensamiento es tiempo, porque ambos son movimiento. El tiempo es movimiento. El pensamiento es movimiento. Por lo tanto, no son dos cosas separadas. El pensamiento crea tiempo psicológico. Y cuando vemos esto claramente, no como una idea, sino como un hecho, ocurre algo extraordinario. La división entre el observador y lo observado comienza a disolverse. ¿Y qué sucede cuando observamos esta sensación, esta reacción, sin la etiqueta miedo? ¿Qué queda? Quizás descubramos que lo que llamamos miedo se transforma en algo completamente diferente cuando lo observamos directamente, sin la intervención de la palabra, sin la carga del pasado, sin la proyección del futuro. Tal vez encontremos que en ese estado de atención pura, donde no hay nombrar, no hay etiquetar, el miedo no existe como lo hemos conocido. Este es el verdadero descubrimiento. La libertad no viene de controlar o suprimir el pensamiento, sino de comprender su naturaleza y ver directamente, sin la mediación de las palabras, aquello que realmente es. Cuando miramos el miedo con esta claridad, sin todo el bagaje del pasado, lo que queda es simplemente energía, movimiento, vibración. No es mi miedo o tu miedo, sino simplemente un fenómeno energético que ocurre. Y en esa percepción directa, en esa atención pura, el miedo se transforma. No porque lo hayamos controlado o superado, sino porque lo hemos comprendido completamente. Y la comprensión total de algo es el fin de ese algo. Ver el miedo en su totalidad, sin fragmentación, sin la división entre observador y observado, es liberarse de él. No gradualmente, no mañana, sino ahora, en el mismo acto de la percepción.